Tercer paro nacional general convocado por la CGT y sus efectos en Mendoza, tal vez bien distintos a otras grandes ciudades de la Argentina. Aquí, en nuestra provincia, la convocatoria de la Confederación General del Trabajo pasó casi inadvertida, a excepción de aquellos gremios de alcance nacional que se sabe van a parar y paran, y en gran número. Con Vanina repasamos el tema. Sobre todo, Fernando, el capítulo aquí en la provincia de Mendoza, que ya te lo anticipábamos en el día de ayer. Hoy está por finalizar este paro, faltan 3 horas, este 10 de abril, pero aquí en Mendoza prácticamente no se sintió, y es que los colectivos que ustedes ven en imágenes funcionaron como cualquier otro día hábil, lo fue, ellos no se adherían al paro. Sí, los bancos que directamente no abrieron y que te lo contábamos, y sobre todo la situación en el aeropuerto, que se vio perjudicada por los 40 vuelos que fueron cancelados. Pero, según indicaban desde el gobierno provincial, cerca del 90, un poco más, 90% de los estudiantes asistió a las aulas y también los docentes. Por lo tanto, la jornada escolar también fue prácticamente normal más allá de este paro, y la situación en el centro mendocino fue muy similar. La mayoría de los comercios abiertos y también bastantes personas, clientes transitando por las principales calles del centro mendocino. Si les parece, vamos a ver la crónica de cómo fue esta jornada de paro aquí en la provincia de Mendoza, y luego con el balance ya por la tarde de las principales autoridades de los gremios y de la provincia. El paro nacional convocado por la CGT no tuvo un impacto importante en Mendoza. Desde temprano en la mañana se comprobó que el movimiento para ingresar a ciudad era prácticamente el mismo que todos los días. Los colectivos y el Metrotranvía funcionaron con normalidad y se vivieron las mismas demoras que en cualquier otro día hábil. La misma situación se repitió en la puerta de los colegios, donde según el gobierno la asistencia de docentes superó el 90%. Los padres también optaron por llevar a sus hijos a clases. En los colegios de Mendoza, tanto para profesores como para alumnos, no tuvieron ninguna complicación. Fue un día más, un día normal. ¿Vinieron a las clases normal, todo en orden? Sí, todo normal, todo en orden. Todo normal, ¿estuvo? ¿Un día más? Sí, un día más. ¿Te complicó en algo? No, en nada. Tengo que ir a clase a la facultad. Sí. ¿Y te han dicho que está todo en orden, todo normal, van a dar clases? Clases con normalidad. El mayor impacto de la medida de fuerza se dio en el aeropuerto, donde se cancelaron unos 40 vuelos, aunque la situación ya había sido advertida por las aerolíneas. El otro rubro que tuvo una adhesión total fue el de los trabajadores de la bancaria. Los bancos no atendieron al público, pero no hubo inconvenientes para retirar dinero de los cajeros. Ningún problema. ¿Había efectivo? ¿No tuvo ninguna complicación? Perfecto, todo perfecto. Ningún problema. ¿Cómo están funcionando los cajeros? ¿Todo en orden? Por lo menos todo perfecto, gracias a Dios, sí. Lo que pasa es que yo siempre cobro por ventanilla, pero ahora necesitaba efectivo porque tengo que pagar un alquiler y bueno, obviamente que tenía que venir acá, no me queda otra. En el centro, el panorama fue similar. La mayoría de los comercios abrió sus puertas y los trabajadores independientes también optaron por trabajar. Si bien el movimiento de gente fue un poco menor, no se resintió la atención en los locales del centro. Muy poco gente, pero hay movimiento, algo hay. ¿Lo perjudica que haya paro, me imagino, no sé? Sí, perjudica mucho, porque acá si no trabajás no comés. ¿Hay más gente, menos gente de lo normal por el paro? Menos gente. Realmente se ve, un ejemplo, los bancos están cerrados, así que la gente no se mueve. Gente del banco. Exactamente, lo que salen a veces viene a consumir acá, así que eso hay que verlo. El movimiento normal de la mañana temprano, o sea, como que no se nota en lo que veo, por ejemplo, exactamente la gente en los medios de transporte, normal como todas las mañanas, no he visto problemas. Tengo que trabajar todos los días igual, si no, no como. Muy bien, Así que a mí no me beneficia el paro. Bien, y te contábamos que durante la tarde, cerca de las 17 horas en la legislatura, fue la concentración final por parte de todos los gremios que adherían a esta medida de fuerza, o a través del paro o ideológicamente. Leyeron un documento final en donde presentaron sus principales reclamos contra el gobierno nacional. Ahora vas a escuchar algunos de esos gremios reconociendo incluso que el gran acatamiento tuvo que ver sobre todo con aquellos gremios nacionales y que en la provincia
provincia, el acatamiento fue más bien dispar, y también la voz del gobierno provincial, que durante la tarde brindó una conferencia de prensa haciendo una suerte de balance y entendiendo que todo había funcionado con normalidad. Los estatales nacionales prácticamente el 90%. Además, organismo nacional que vos veías, SENASA, INTA, INTI, Migraciones, Aduana, y todo estaba cerrado prácticamente al 100%. En los organismos provinciales ha sido totalmente dispar, por lo general han habido asambleas en cada uno de los lugares de trabajo, al igual que en los municipales en la provincia de Mendoza. La adhesión a este paro nacional ha sido una adhesión dispar en las distintas escuelas, con un mayor acatamiento de los celadores y las celadoras. Ese es el relevamiento que hemos tenido de los distintos departamentos. Hoy la provincia tuvo actividad normal en todos los servicios provinciales. Como lo venimos diciendo, hoy los mendocinos vuelven a ratificar que nuestra idiosincrasia, nuestra cultura indica que de las crisis se sale trabajando. Digamos, hoy el mendocino decidió trabajar, decidió seguir trabajando. Tuvimos los docentes en las aulas, los alumnos en las aulas, los hospitales no tuvieron inconveniente, el transporte público funcionó con total normalidad. Y de esta manera, quien quiere manifestarse, que está en el derecho de hacerlo, puede hacerlo, pero lo que nosotros no permitimos hace mucho tiempo en nuestra provincia es que quien quiera trabajar no se le permita trabajar. El análisis final del ministro de Gobierno en los temas relacionados a su esfera, ¿no? Claro está. Vamos a ver lo que ocurrió, repasar lo que ocurrió con nuestro compañero en Buenos Aires, Alan Zurita, sobre las postales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que con algunos matices, podemos decir, fue algo distinto. Alan, ¿cómo te va? Buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Se vio en algún tramo paralizada por el paro de 24 horas de la Confederación General del Trabajo, que todavía rige, pero los colectivos dieron la nota aquí en este sentido. Hubo mucha actividad de los colectivos. La mayoría de las líneas circularon por toda la capital federal y el área metropolitana de Buenos Aires, pero la particularidad reside mucho de que no estaban completos en su capacidad. ¿A qué me refiero con esto? Las filas en las principales estaciones, las cabeceras, estamos hablando de Constitución, Retiro, mismo también en la estación de Once, no había filas de pasajeros esperando colectivos y las unidades no estaban completas, ni siquiera me animo a decir que estaban llenas. Con lo cual muchos adhirieron al paro, pero también hubo otros que optaron por trabajar, ya sea porque están en desacuerdo con la medida de fuerza, pero también porque no quieren perder presentismo, no quieren perder lo que consideran la retribución justa de una jornada laboral. La conferencia de la CGT fue cerca de las 16 horas. Estuvieron no solamente los miembros del triunviro, sino también otros representantes de los distintos gremios. Vamos a escuchar a continuación a Héctor Daer, qué es lo que decía respecto de esta medida de fuerza que se llevó a cabo a nivel nacional. Tuvo una implicancia importantísima en todos los sectores industriales, en el transporte, en los servicios, en todos los sectores, en los colegios, y esto de alguna manera nos pone en claro que la agenda que planteamos para que el gobierno tome las reflexiones necesarias que tiene que tomar es la correcta, ¿no? Hay algo que no puede seguir, que es mantener liberados los precios y fijo los salarios, o a la baja, mejor dicho, no fijo, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado hay que dar respuesta a una caída permanente y sistemática de los ingresos de los jubilados, ¿no? ¿Cómo siguen ahora? Nos vamos a reunir para tomar la definición de cuál va a ser el 1 de mayo. Va a haber movilización. Va a haber una movilización. Bien, esto era lo que decía el vocero de la CGT durante el último tiempo. Vocero que dice que se retira en el próximo proceso eleccionario cuando este año esté en la recta final. Y en la vereda contraria, el gobierno, a la cabeza Javier Milei, haciendo el pulgar para arriba, reuniendo a todo su gabinete en una clara señal diciendo: mientras ustedes intentan parar, nosotros trabajamos en la rosada, Alan. Exactamente, Fernando, y una excepción. No estuvo presente el canciller Gerardo Bertein. Aseguran que no estaba bien de salud, pero esto sucede luego del fallido encuentro del presidente Javier Milei con su par de los Estados Unidos, Donald Trump,
en el viaje relámpago que hizo la semana pasada. Luego, gabinete completo, desde el ministro de Economía Luis Caputo hasta el asesor Santiago Caputo, pasando por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y demás funcionarios. Una reunión que comenzó cerca de las 9:30 de la mañana y, como bien vos decís, el objetivo fue la contracara de la medida de fuerza de la CGT. Los funcionarios todos en sus puestos de trabajo y escuchando las órdenes y las indicaciones del presidente Javier Milei. Alan, gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Pero vamos a ver a continuación otra historia, y es la que guarda estrecha relación con el paro y su afectación en un costado que tal vez no muchos lo tenían demasiado en claro, demasiado presente, y que fueron las demoras para cruzar de la Argentina o desde la Argentina hacia Chile. No se dio en el complejo Libertadores, sí se dio, no se dio en el complejo Roque Carranza de la Argentina, sí se dio en Libertadores con filas que hasta demandaron 4 horas de espera. Osvaldo Valle, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Hola Fernando, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué gusto escucharte. Osvaldo, ¿por qué se dieron estas demoras? Bueno, sí, recordemos que también hay funcionarios argentinos que atienden y colaboran con el trabajo, con el sistema integrado en el complejo Los Libertadores, y de ahí que durante la mañana, sorpresivamente, si bien, como vos lo reconocías, en la zona del complejo Roque Carranza no había demoras, 20-30 minutos. En la zona del complejo Libertadores comenzó a haber demoras a media mañana que alcanzaron las 4 horas. En este momento ya está normalizado los Libertadores con un promedio de 40 minutos y Roque Carranza también. Lo que sí ha quedado complicado un poquito son los transportes de carga, que recién después de la 1 de la mañana, es decir, porque se corta el sistema a las 23, a la 1 de la mañana se va a volver a normalizar, y atendieron desde las 8 de la mañana, ya que hubo un requerimiento desde la Coordinación Argentina para que atendieran con guardia mínima. Claro, esto se dio, como vos decías, en ese sector de Uspallata destinado a las cargas, que tantas críticas generó el sector de camioneros durante esta jornada, la patronal, ¿no? Claro está. Osvaldo, la demora se da como consecuencia de lo que acabas de describir, en unas semanas donde mermó el paso de argentinos hacia Chile. Sí, exactamente. Estamos en un promedio de 3.000, 3.300 por ahí los fines de semana. 4.000 ha mermado bastante, y de hecho en estos días ha estado muy tranquilo. Pero bueno, hoy tuvo la complicación de este personal de aduana que estaba del otro lado, y ahí donde estuvo bastante complicado, hasta que bueno, se volvió a normalizar. Yo creo, Fernando, que a partir del lunes, martes, del miércoles, sobre todo 16, va a comenzar un éxodo importante de argentinos, y más sobre todo porque ha mejorado la cotización del dólar. Si llevas dólares, entonces creo que muchos pueden llegar a aprovechar de hacer su descanso en Semana Santa. Señor, le queda un trabajo arduo por delante, ¿eh? Bastante, hasta el 21 de abril mínimo, lunes. Esperemos que todo fluya con tranquilidad, que la gente que entienda va a cruzar la cordillera, va a tener demoras, es inédito al volante. Sí, exactamente. Y un detalle, recordemos que la gente de los Libertadores, los refuerzos culminaron el 28 de febrero, el operativo verano, y ahora están atendiendo con menos puntos de atención, y que se va a mantener en Semana Santa. Esto me parece que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, porque más allá de que viajen 1.000, 2.000 o 15.000, los puntos de atención, el refuerzo de la época estival ya no está. Es decir, que volvemos a aquella normalidad en donde cuando se generaba el cuello de botella era un problema y las esperas eran largas. Osvaldo, gracias. Buenas noches, chao Fernando, hasta mañana. Hasta cualquier momento. Osvaldo Valle desde la alta montaña.